¿Cuándo se jodió el Perú? Todo comenzó en el gobierno de 2016 con el partido de PPK, dando cabida de manera descontrolada a los inmigrantes. Y no me malentiendan, la inmigración no tiene nada de malo, siempre y cuando pueda ser regulada y controlada, ya que todos sabemos que en Latinoamérica en general el tema de la inseguridad es algo del día a día. Sin embargo, luchamos por mantener las cosas bajo control dentro de nuestros propios países. Entre el 2016 y el 2018 ingresaron alrededor de 450.000 venezolanos, es casi medio millón de venezolanos, en busca de un lugar donde poder crear un nuevo hogar. El gobierno de PPK creó el PPT, que es el Permiso Temporal de Permanencia, un documento que les permite habitar en el Perú durante un periodo determinado de tiempo. El problema es que el PPT se lo entregaban a cualquier inmigrante indiscriminadamente, y por mucho que algunos digan de que separaban a los buenos de los malos, porque claro, no todo el mundo es malo, sería un gran engaño. Muy por el contrario, conocemos la gran incapacidad que tienen nuestras autoridades para poder controlar este tipo de gestiones o situaciones. Mientras que algunos veían con ojos de piedad a los ciudadanos ingresantes de un país vecino, otras personas veían cómo se avecinaba una nueva crisis a nuestro país. Porque hay que ser realistas, el Perú no tiene la capacidad para poder ayudar a una gran cantidad de masa humana, y mucho más si es ajena a nuestro país, ya que ni siquiera en los últimos 20 años el Estado ha podido demostrar ser lo suficientemente competente para poder brindar ayuda o una solución coherente para dar fin a tantos problemas existentes. En el año 2018, mientras el Congreso corrupto que siempre ha habido en el Perú debatía la vacancia de PPK, ya habían problemas con la gran cantidad de venezolanos que habían ingresado al país, y los problemas no tardaron en llegar. Debido a las deficiencias en el Perú, los peruanos y venezolanos comenzaron a tener discrepancias en el mercado laboral. Debido a la falta de regulación en el empleo formal, los venezolanos empezaban a ser contratados por un salario mucho menor al de los peruanos. Esto lo hacían por la necesidad que tenían. Al llegar a un país en el que no tenían nada, encontrar cualquier tipo de empleo y comenzar con cualquier paga era lo suficiente para poder sustentar su día a día y su nueva vida. Luego de la vacancia en 2018, llegó su vicepresidente a asumir su mandato, Vizcarra, quien hizo exactamente lo mismo que PPK. Continuó dando ingreso libre y desregulado a los venezolanos durante casi 2 años. Ingresaron alrededor de 500.000 venezolanos más, lo que solo agravó la situación, ya que era cada vez más común ver confrontaciones entre peruanos y venezolanos, y generalmente estas disputas se daban por puestos de trabajo informal, y también por tratar de apropiarse de las calles con el comercio ambulante. Y teniendo en cuenta que, por lo general en Perú, son gobiernos populistas los que dominan, poco o nada les importan los problemas de los ciudadanos. Ya acercándonos a las elecciones del año 2020, se estaba saliendo de control el tema de la inseguridad, lo cual se convirtió en un tema que repercutía cada vez más y más en un argumento importante por el cual podría ser electo el próximo presidente del país. Sin embargo, cuando los candidatos debatían sobre los planes que tenían para el futuro del país, la gran mayoría de estos se enfocaban más en el marco económico, dejando de lado el tema de la seguridad. Enfocaban más sus campañas políticas en ser populistas y carente de argumentos sólidos. Y no solo eso, también muy alejados de la realidad. Si bien es cierto, la pandemia nos dio un duro golpe en la economía, pero olvidaron que la seguridad juega un rol importante y crucial, ya que un país sin seguridad es un país en donde literalmente no se puede vivir, y es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hablar de la campaña de Pedro Castillo es algo sumamente absurdo, ya que él prometió abiertamente joder al país de todas las maneras posibles, pero ese es un tema del que tocaremos en los próximos videos. Pedro Castillo fue un presidente con un periodo muy corto, afortunadamente, ya que poco o nada hizo, además de enriquecerse de manera sospechosa tanto él como sus familiares. Realizó cambios irregulares en los altos mandos de la policía, lo que también provocó una debilitación en las fuerzas armadas y militares, al momento de intentar hacerle frente a los delincuentes. Tuvo un claro y notorio acercamiento hacia los gobiernos de izquierda como México y Bolivia, argumentando que Bolivia era un país sumamente poderoso económicamente y que nosotros deberíamos copiar su modelo económico. Sin embargo, el día de hoy, 12 de abril del 2025, Bolivia sufre una de las peores crisis económicas, si es que no es la peor crisis económica de su país, y todo esto es gracias a las políticas de izquierda que Pedro Castillo también intentó implantar en nuestro país. Los ministros de Pedro Castillo fueron igual de ignorantes e incapaces, lo que provocó su cambio inmediato, y es que ni Perú Libre ni Pedro Castillo tenían un plan de gobierno. Su gobierno se logró llevar a cabo gracias a que logró convencer a toda esa población ignorante del país, y junto con ellos también a toda esa población vulnerable, aprovechándose de sus necesidades, prometiendo cosas que jamás iba a cumplir, a pesar de poder tener el poder para poder brindarles la mano. Llegado hasta este punto, Pedro Castillo intentó dar un golpe de estado, intentó vulnerar nuestra constitución. Todos esos factores de inestabilidad política fueron clave para hacer estallar la inseguridad en el país, ya que un país donde no existe una máxima autoridad clara es un país desarmado, un país débil, el cual puede sucumbir fácilmente ante el caos y el crimen organizado.
pasado. Luego de la vacancia de Pedro Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte fue quien presidió, siendo nombrada la primera presidenta del país en la historia. Pero lejos de mejorar la situación, Dina solo se dedicó a continuar con la corrupción y con el enriquecimiento ilícito, al igual que el expresidente Castillo. Muy aparte de mostrar también que era una persona que no estaba preparada para el cargo, demostró siempre su indiferencia hacia la población, la poca importancia que tenía hacia los problemas actuales y futuros, mostrándose siempre prepotente, altanera y evadiendo las explicaciones que le pedía siempre la población. Defraudó a todas esas personas que votaron por ella, toda esa población a la que convencieron de que tanto ella como Castillo venían de un pueblo simple, humilde, lleno de necesidades. Simplemente nos demostró a todos que ella conocía las necesidades de todos, sin embargo poco o nada le importaban los demás. A mediados del año 2024, las olas de asesinato, extorsiones y robos habían aumentado en casi el triple de la cantidad de cuando asumió Castillo. Muchos dicen que no debemos señalar a Castillo, pero las personas que están encargadas de dar una solución a los problemas del país es el gobierno de turno. Si bien es cierto, es complicado cambiar una realidad de la noche a la mañana, el gobierno de turno por lo menos debe dar el primer paso para dar un cambio positivo dentro del país. Hoy el país solloza con las muertes de la gente honesta que solo busca trabajar y ganarse el pan de cada día. Sin embargo, al gobierno y la policía poco o nada les importa. En mi video anterior les mostré pruebas de cómo los intentos paupérrimos de dar solución solo creaban más inseguridad hacia la población y una notoria incertidumbre de si de verdad las autoridades pertinentes deseaban brindar soluciones o solo enmascarar su falta de interés y su falta de capacidad. ¿Cuándo se jodió el país? Se jodió el día en el que la población pensó de que debíamos votar por una persona que era igual a nosotros. Cuando eso no es así, debemos votar por alguien que es mejor que nosotros, que muestra tener mayores capacidades para poder lograr cosas más importantes de las que nosotros podíamos lograr en nuestro día a día. Sin embargo, el pueblo peruano se deja convencer por el pobrecito, por la persona supuestamente humilde que no tiene y que conoce lo que es tener necesidades, cuando en realidad la única necesidad que tiene en su vida es querer llenarse de poder para luego llenarse los bolsillos. La gente que es pobre de mente, pobre de corazón y pobre de conocimiento no es gente que pueda ayudar a los demás y no es gente que pueda buscar soluciones. El país se jodió cuando el asno más grande del mundo postuló para ser presidente y una gran cantidad de peruanos hicieron un voto estúpido para una persona estúpida.